Al aire. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá estamos esperando que se sumen algunas personas más. Como saben, este es un ciclo que se viene desarrollando por parte de varias instituciones. Ciclo Comunidades Educativas. Así que bueno, acá estamos esperando unos minutos para poder dar inicio al taller de hoy. Ya se van sumando algunas personas, así que vamos a esperar unos minutitos más y ya arrancamos. Como les decía, este es un ciclo de charlas, de talleres, de capacitaciones que se viene desarrollando. Se llama Comunidades Educativas. Y un poco el sentido es, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, acercar algunas reflexiones sobre cómo venimos educando en este contexto. Así que bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Esto se va a transmitir por diferentes lugares, por la biblioteca, ya acá nos estamos viendo, por la Biblioteca del Congreso Nacional, y también por Contacto Ciencia, así que ahora ni bien se coordine todo, ya arrancamos. Yo aprovecho, tomo un mate ahora, porque después empiezo a hablar, y si no lo uso el micrófono. Igual que en el aula, aprovecho para ir saludando ahí a gente muy querida que va apareciendo. De diferentes lugares de capital y también de provincia de Buenos Aires. Les mando un gran saludo para Escobar, para Chipoleti, para La Plata. Qué bueno, qué suerte. Aparentemente se está transmitiendo todo perfecto, así que bueno, ahora ni bien me confirmen de Contacto Ciencia, que también salimos por ahí, ya arranco. Así que bueno, ahí estoy relojeando los dispositivos, que esté todo bien. Perfecto, bueno, ahí estamos también desde Contacto Ciencia. Nos estamos viendo todos. Nuevamente los saludo. Mi nombre es Malena San Juan. Y bueno, soy profesora de Historia del Arte. Además, trabajé en diferentes niveles del sistema educativo. O sea, ahora me desempeño como profe de Historia del Arte y de Didáctica de las Artes Visuales, pero también tuve la suerte de trabajar en otros niveles del sistema educativo, sobre todo en nivel primario, hace ya mucho tiempo, así que bueno, un poco las reflexiones que vamos a estar presentando hoy, con unas imágenes, voy a intentar como articularlas para pensar desde diferentes niveles educativos,
si bien yo actualmente estoy desempeñando y reflexionando puntualmente sobre la enseñanza de las artes en el nivel terciario, en el nivel universitario, todo lo que es nivel superior, sí voy a ir ahí trabajando algunas ideas también sobre otros niveles, como nivel secundario, nivel primario, inclusive algunas cuestiones de primera infancia y nivel inicial. Bueno, aprovecho para mandar unos saludos ahí para Mataderos, que ahí con Claudio San Juan, que es mi padre, que le mando un saludo. Tenemos parte de nuestro corazón a él. Así que bueno. Ya iniciando con eso, les paso a contar un poco entonces en cómo se enmarca nuevamente, repito para los que acaban de llegar, cómo se enmarca este ciclo. Como saben, es un ciclo de charlas que se llama Comunidades Educativas, que se viene desarrollando gracias a la articulación de el Instituto de Investigaciones de la Comisión de Investigaciones Científicas en Conocimiento y Políticas Públicas de Provincia de Buenos Aires, y por suerte también ahora también con la Biblioteca del Congreso Nacional. Así que bueno, le agradezco a Contacto Ciencia y a la Biblioteca Nacional por esta oportunidad de poder pensar algunas ideas en conjunto. Bueno, les decía, la idea de este ciclo es pensar qué estrategias nos venimos dando en el marco del aislamiento social obligatorio para reconocer aquellas prácticas que están siendo interesantes para seguir potenciando la enseñanza, y también aquellas que no nos terminan a veces de resultar, pero en ese ida y vuelta hay muchas cuestiones que pensamos y que nos permiten construir y ensayar nuevas formas de transitar por este momento del sistema educativo que es ampliamente complejo. Así que bueno, voy a desarrollar estas ideas que tienen que ver con el uso particular de las imágenes. Como les comenté, mi disciplina, mi formación es como historiadora del arte, pero trabajo en escuelas de educación artística y en la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Artes. En ese sentido, venimos realizando una serie de investigaciones con las compañeras de la cátedra, particularmente con Anabela Penalba. Venimos trabajando sobre las imágenes que elaboran los estudiantes en los edificios de las escuelas de educación artística de la Ciudad de Buenos Aires. También ensayamos algunas ideas sobre cómo es el uso de esas imágenes en la Facultad de Filosofía y Letras, pero nos hemos focalizado sobre todo en las imágenes que hacen los jóvenes, que producen cuando desean hacer un uso político del espacio público. Y en ese espacio público también entendemos a la escuela pública como un espacio de participación activa de los estudiantes. Así que bueno, esos trabajos que venimos desarrollando y el marco del trabajo en la cátedra nos han permitido pensar varias veces qué es esto que pasa con las imágenes, ¿no? Que es tan movilizante y que tiene mucho que ver con la forma de visualidad contemporánea. Así que bueno, voy a compartir una presentación de diapositivas, y va a ser con las imágenes que vamos a ir pensando algunas ideas en conjunto. Así que bueno, ahí voy a empezar a compartir la presentación de diapo, la deben estar viendo. La voy a agrandar. ¿No? Ahí estamos, ¿no? Ahí un ratito ya se abre esto. Así que bueno. Particularmente, lo que me interesaba charlar acá en este ratito es qué es lo que aprendemos cuando estamos frente a imágenes, ¿no? Porque claramente
es un momento en el cual el trabajo con las imágenes se ha vuelto casi una necesidad. Así que bueno, por eso las ideas que voy a articular van en torno a eso. ¿Qué es lo que aprendemos cuando miramos? Y cómo es el uso de las imágenes en estas clases que estamos elaborando de forma remota. En ese punto me interesa ver qué ejercicio hemos hecho con las imágenes, cómo nos nutrimos con la elección de imágenes, como recurso didáctico, cómo las manipulamos, qué operaciones hacemos cuando las ubicamos, las contextualizamos, las descontextualizamos en el formato de otra clase. Y además, también pensar qué reflexiones desde la educación artística se pueden hacer. Si bien yo voy a pensar desde la educación artística, también voy a como articular algunas ideas de el uso de las imágenes en tanto dispositivos que permiten entender algunos aspectos de la Ley de Educación Sexual Integral, sobre todo relacionadas a los estereotipos, y también cuestiones relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Bueno, lo de nuevas es una expresión, digamos, ¿no? Ya hace rato que están con nosotras en el aula, pero bueno, hacia allí vamos. No sé si se está viendo la presentación de diapositivas, me parece que no, ¿no? Me parece que no están viendo las imágenes, hay como un delay en la transmisión, así que voy a esperar unos segundos a ver si efectivamente están viendo la presentación de diapositivas. Aprovecho para recordar que este es un ciclo de charlas, mientras, ahí me avisan que se ve perfecto, así que me quedo tranquila. Sigo entonces con esto. Acá me dicen que no se ven, ¿se ven, no se ven? ¿Sí? Bueno. Les decía entonces, me interesa entonces sí pensar estas ideas que les decía, bueno, ¿qué aprendemos cuando miramos? Claramente hay un montón de competencias, un montón de cosas que aprendemos más allá de lo que estamos registrando, que efectivamente aprendemos. Y además, también pensar esto, ¿no? Pensar en que estamos aprendiendo de una forma muy particular, que no es la forma en la cual estábamos acostumbrados en el marco de la educación presencial. Entonces traje estas imágenes, que son imágenes que generaron mucha controversia en el momento que surgieron. Una de estas imágenes, van a ver que voy a estar dialogando todo el tiempo con las imágenes, un poco por deformación profesional y un poco porque es el ejercicio que voy a plantear, ¿no? Acá hay una obra de arte, que es una serie que hace René Magritte, que es un artista surrealista, y él hace una serie de representaciones de objetos bajo la leyenda "esto no es", ¿no? En francés, porque era un artista francés, ¿no? Entonces él dice, esto no es una pipa, ¿no? Sobre esta obra de Magritte hubo muchas reflexiones que se dispararon, sobre todo de una persona en particular, que es muy admirado en el campo de las ciencias sociales, que es, ustedes lo deben conocer, Michel Foucault. Él hace todo un texto donde analiza como todo lo que se pone en juego con "esto no es una pipa" de Magritte, pero lo que me interesa de esta serie de Magritte es que él como que hace un cruce en relación a la representación de las imágenes y la materialidad de los objetos, ¿no? Entonces, en este contexto donde estamos, el espacio educativo se volvió remoto, donde estamos desde nuestras casas produciendo conocimiento o intentando que suceda un vínculo con nuestros estudiantes, poder sostener el vínculo, poder acompañar, estamos haciendo muchas más cosas
que simplemente enviar contenidos, ¿no? En este vínculo que estamos sosteniendo, nos encontramos en un vínculo completamente mediatizado, y ni bien empezó toda esta cuestión de la virtualidad, apareció esta imagen que dice, esto no es una escuela, ¿no? Con la imagen de una computadora portátil, y en ese sentido, claramente las computadoras no son la escuela, lo sabemos, pero sí, en el mejor de los casos, cuando nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener una computadora accesible en su casa con conectividad, sino mediante celulares o diferentes dispositivos, tablets, digamos, las diferentes herramientas que se van gestionando, y que con mucho esfuerzo las familias van ahí como gestionando, organizando, disponiendo, ¿no? Para que sus hijos o sus compañeros, compañeras puedan continuar su escolarización, nos encontramos con una relación mediada. Hace un par de semanas, un compañero, Daniel Berizo, estuvo hablando de la falta de corporalidad, ¿no? Él desde la filosofía decía que el gran problema de este momento es que nos falta ese encuentro presencial, ¿no? Lo decía en este ciclo de charlas. Y yo en ese sentido decía, sí, claramente nos está faltando la presencialidad, pero hemos intentado sostener ese vínculo mediatizado, sí, mediante pantallas, pero sin embargo, que sea mediatizado no implica que no estemos cumpliendo con parte de las funciones de la escuela, ¿no? Obviamente, con todas las salvedades que acabo de hacer, ¿no? No es el espacio ideal, preferiríamos estar encontrándonos en el aula, que es un espacio que nos da mucha felicidad, pero, bueno, lamentablemente, y sobre todo por cuestiones de salud pública, en este momento nos toca pensar estas nuevas estrategias. Y es ahí donde me parece que entender que el vínculo es mediatizado por pantallas y por imágenes nos permite también reflexionar sobre la función que están teniendo las imágenes, ¿no? En este contexto. Esta reflexión sobre la función que tienen las imágenes es bastante largo en la historia del arte, ahora lo vamos a ver, no es nada nuevo, pero claramente el salto cualitativo en la disponibilidad tecnológica también generó saltos en la exposición a estas pantallas, así que bueno, ahora en un ratito seguimos con esto. Entonces, claramente estamos desarrollando contenido, los docentes, les docentes, estamos elaborando todo el tiempo materiales para acercarnos a nuestros estudiantes, para hacer llegar las propuestas áulicas mediante estas pantallas, y una de las cosas que sí hacemos es diseñar nuestros PDFs, por ejemplo, ¿no? O enviar actividades, filmarnos, hacer videos, ¿no? Hacemos un montón de operaciones. Y en ese sentido, quiero hacer una salvedad, algo que iba a decir hace un ratito, y se ve que lo pasé por alto, pero es pertinente que lo diga ahora. Cuando uso el término imagen, lo hago en un sentido amplio, muy amplio de la palabra. O sea, entendemos que las imágenes son mucho más que una fotografía o que una pintura. Cuando hablamos de imágenes en la historia del arte, y desde la perspectiva de la historia de las imágenes, lo que vamos a estar pensando es en un montón de formatos, ¿no? A veces hablamos de imagen, de la imagen religiosa, cuando pensamos en una virgen, por ejemplo, si pensamos en la Virgen de Luján, hablamos de ella como una imagen religiosa. También hablamos de imágenes cuando pensamos en las producciones culturales que elaboraron aquellos pueblos de las culturas prehispánicas. Hablamos de imágenes cuando hablamos de una fotografía, hablamos de imagen cuando hablamos de
una pintura también, o de una escultura, la entendemos como una imagen, a esa reproducción a la cual tenemos acceso, pero en este caso en particular vamos a hablar de las imágenes, un sentido muy, muy amplio, y también vamos a hablar, por ejemplo, de los memes, de los stickers, ¿no? De los GIFs, de esas imágenes que circulan en este proceso de mediatización de pantallas, en el cual estamos embebidos. Entonces, tomo acá dos ejemplos para pensar este disparador que surgió en la charla cuando la pensábamos, y era, bueno, estamos utilizando en la elaboración de nuestros recursos didácticos una serie de imágenes con diferentes funciones, ¿no? Estas son dos capturas de pantalla de los diferentes cuadernillos que está elaborando el Ministerio de Educación de Nación. La de Ciencias Sociales, la página que ven de Ciencias Sociales, es sobre un cuadernillo para primaria, para cuarto y quinto grado, y la que tienen de color rosado es para nivel inicial, sala de 4, sala de 5, primera infancia, y en ese sentido, acá, puntualmente, las dos usan obras de arte, por eso la traigo, ¿no? O sea, son obras de arte que en este momento, en la de Ciencias Sociales, es, por un lado, una imagen ilustrativa, ¿no? Que acompaña el proceso y el detalle que hace el texto sobre el proceso revolucionario, ¿no? De la Revolución de Mayo. Pero después, al final, hay una actividad donde propone pensar, ¿no? Algunas cuestiones vinculadas a ese periodo, y esa imagen nos permite entrar en ese momento. La otra imagen que tenemos, hay una pintura de Antonio Berni, artista argentino, ahí la imagen es el disparador para pensar otras actividades, ¿no? En el nivel inicial. Entonces es interesante que acá son dos ejemplos donde hay diferentes formas de utilización de imágenes que después vamos a retomar más hacia adelante en la charla, donde vamos a ver que es muy importante tener claro cuál es el objetivo de esa imagen cuando la traemos a colación. Pero además quería mostrar que hay una intención traje materiales del ministerio porque claramente están pensados, elaborados, pero además porque hay una estética que me parecía interesante, que viendo materiales, nosotros en la Cátedra de Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza en Artes, de Filosofía y Letras, estamos recabando materiales para poder analizarlos con nuestros estudiantes de la carrera de grado, y cuando cuando hicimos esa búsqueda, encontramos que había mucha diagramación, ¿no? De los profes a la hora de ofrecer esos materiales. Y que esa diagramación tiene que ver con hacer más ameno también el contacto con la actividad, con el texto, con lo que se esté ofreciendo a los estudiantes en términos de accesibilidad, de transposición, de recontextualización del contenido, como queramos llamarlo. Y acá hay como unos globitos, ¿no? Para el icono de Ciencias Sociales, digamos, hay usos de colores, hay uso de tipografías, o sea, hay un montón de manipulación del texto y de la imagen en este diálogo que se establece entre texto e imagen, donde lo que se busca es justamente que haya una posible, un acercamiento a ese material que sea más ameno también, ¿no? Bueno, en ese sentido, sí contarles que para pensar las imágenes en este sentido amplio voy a mencionar, a situar a dos autores que me interesa particularmente mencionarlos y y traer algunas ideas de ellos para después poder seguir pensando. Uno es David Friedberg. David Friedberg es un académico norteamericano que produjo este libro que se llama Modos de Ver, perdón, El Poder de las Imágenes, me estoy adelantando, El Poder de las Imágenes. Este libro lo hace en el 89, fíjense que ya tiene unos cuantos años, pero es un libro que tiene una potencia muy grande y que sitúa muchas cosas sobre la relación con las imágenes
que hace que al día de hoy lo sigamos leyendo y lo sigamos poniendo en relación. Este autor es Friedberg, y el otro autor es John Berger, que elabora este texto Modos de Ver, que recién mencioné, que ahora avanzo con él. Pero bueno, David Friedberg lo que va a decir es que la historia del arte se construyó dejando de lado la experiencia que tenemos con las imágenes, que las imágenes nos generan muchas cosas, y sobre todo cosas en el cuerpo, y que eso es algo que no siempre fue estudiado, o que dejó de estudiarse. Sobre todo cuando entendemos que, por la historia del arte, digamos, cuando el arte se empieza a concebir como tal, ¿no? Piensen que el concepto de arte empieza con la modernidad, ¿no? Cuando empieza el pensamiento moderno, una vez que se termina, estoy haciendo como una síntesis brutal, ¿no? Pero una vez que se termina de desarrollar el desarrollo de la Edad Media, lo que conocemos como la Edad Media, y se empiezan a generar estas ciudades, y con las ciudades empiezan a modificarse la forma de vida de las personas en el marco de la ciudad, el surgimiento de la burguesía, se empiezan a redelimitar los campos de la vida, y lo que antes era la centralidad del pensamiento religioso, el teocentrismo, se empieza a volcar hacia el antropocentrismo, ¿no? El pensamiento humanista, el hombre como centro y medida de todas las cosas. Con ese proceso, ahí lo que nos vamos a encontrar es con que se establece el campo autónomo del arte. Cuando se establece el campo autónomo del arte, de las ciencias, de la salud, digamos, de todas las ciencias, ahí nos vamos a encontrar con que las imágenes empiezan a tener una nueva lógica, ¿no? Una lógica comercial, porque esto viene de la mano del inicio del capitalismo como sistema económico. Entonces, es allí donde vamos a encontrar que se empieza a construir una historia del arte, de este incipiente nuevo arte como lo entendemos hoy, digamos, el arte moderno, no como era entendido antes, que era imágenes al servicio de la religión, y lo que va a hacer es dejar de lado todas esas experiencias que habían con las imágenes. Entonces, ¿cuáles son las experiencias que habían con las imágenes? Friedberg dice, las imágenes nos generaron y nos siguen generando cosas en el cuerpo, ¿no? Insisto con esto de que vemos, pero cuando vemos, sentimos devoción, peregrinamos para ir a ver imágenes, peregrinamos para ir a ver obras de arte, ¿no? En la antigua normalidad, esta imagen que tiene acá abajo es del Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa, y hay gente que viaja, ¿no? Que viajaba, perdón, a Francia, a estar con esa imagen y a retratar cómo había estado frente a esa imagen, porque lo que se ve en esa imagen, que es muy interesante en términos de mediatización, es cómo todas esas personas van a ver esa obra, pero además a registrar que estuvieron viendo esa obra. Por eso la foto, ¿no? La foto de ese original que está en ese museo. Entonces, bueno, las imágenes nos inspiran devoción, nos dan tranquilidad, ¿no? Las personas que se aferran a sus estampitas sienten paz, las personas que peregrinan a ver a la Virgen o a dejarle un exvoto, también ahí se sienten movilizadas a trasladarse. Muchas personas sentimos miedo con algunas imágenes, ¿no? Cuando no sé, vemos una película de terror o una imagen desagradable, nos puede angustiar, si vemos algo muy triste, digamos, las imágenes nos generan cosas, ¿no? Nos generan cosas y nos generan cosas en el cuerpo. Y insisto con esto del cuerpo porque ahora vamos a entrar allí. Pero en ese sentido, también, bueno, nos generan cosas como temor y también nos generan cosas agradables, ¿no? O sea, Friedberg menciona, por ejemplo, Friedberg va a estudiar sobre todo los procesos de iconoclastía, ¿no? De romper imágenes o de prohibir imágenes. Entonces, en ese sentido, ahí también se pone en juego, si pensamos en esto que nos pasa con las imágenes, qué nos pasa con las imágenes que erotizan cuerpos o que muestran, digamos, determinados tipos de corporalidades. Así que bueno. Friedberg va a trabajar esta idea del poder de las imágenes, que lo vamos a traer a lo largo de la charla un par de veces. Por eso
lo presentaba en diálogo con esta selección de imágenes que traigo acá. Luego tenemos otro autor que nos interesa muchísimo, que es John Berger. Es un autor, John Berger es europeo, es británico, fue británico, perdón. Él fue un escritor, fue pintor, fue crítico de arte. Es un autor que los historiadores del arte lo queremos muchísimo, porque hace este libro que se llama Modos de Ver, que es uno de los primeros libros que leemos en la carrera, y en la Facultad de Filosofía y Letras, y nos acompaña, es como un libro que nos acompaña durante la formación, y nos acompaña también después luego en nuestras clases cuando somos profes, nos acompaña un montón este libro. Así que bueno, ¿qué pasa con el planteo de este libro? Este libro particularmente se llama Modos de Ver, se los muestro, porque como objeto aparte es un libro interesante. Bueno, él acá está tomando esta serie que le decía de Magritte, la edición, ¿no? Toma esta serie que decía Magritte, y él trabaja pensando desde la idea de la cultura visual y la relación entre las imágenes que nos rodean desde mucho tiempo antes. O sea, él va a pararse, o sea, va a hacer un recorrido por las imágenes, son diferentes ensayos, el libro Modos de Ver son una serie de ensayos que él primero hace una grabación para la BBC de Londres, donde hace el mismo ejercicio que está en el libro, que es poner imágenes y textos en diálogo todo el tiempo. Él parte de entender la cultura visual. Acá hay un fan club de Berger, veo, entre los comentarios. Él lo que va a hacer es pensar cómo se construye una cultura visual, ¿no? La cultura visual no es algo exclusivo de la modernidad. Podemos rastrear la cultura visual también en la antigüedad, ¿no? Por poner un ejemplo, los romanos acuñaban sus monedas con... y en esas monedas ponían el retrato del emperador, digamos. Hay un uso de las imágenes en ese sentido, que pensando desde Friedberg hablan del poder de la imagen, y pensando desde Berger dan cuenta de la importancia de las imágenes para construir sentidos y la circulación en la sociedad. En ese sentido, él en este libro, y primero en las conferencias y luego en este libro, lo que hace es un juego entre lo que dice sobre las imágenes, porque claramente las imágenes, como ahí ya mencionaron en los comentarios, también el lenguaje se puede entender como imagen, y los discursos, digamos, acompañan a las imágenes no van solas, las imágenes construyen sentido junto con lo que decimos sobre ellas, y lo que ellas nos dicen a nosotros, y ahí es donde quería como entrar en este diálogo de estas imágenes que estoy proponiendo acá. Acá tenemos unas dos fotos que elegí traer, la del retrato de Santiago Maldonado, que empezó a circular cuando no aparece Santiago, cuando se empieza a denunciar la desaparición forzada de su persona, y la foto, o sea, esta foto de Santiago Maldonado mirando a quien lo fotografió, es una imagen que circuló rápidamente, ni bien se lo empieza a buscar, ¿no? Para buscar su paradero. Cuando se empiezan a hacer las primeras manifestaciones pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, en Mar del Plata se realiza una marcha al mes pidiendo que aparezca Santiago con vida, y Diego Cabrera, que es un fotógrafo marplatense, saca una foto, saca un montón de fotos, registra todas las imágenes que circulan en esa, o sea, imágenes que él mira, y que elige retratar, y acá hago esta salvedad que puede ser una obviedad, pero no está mal, que si hay algo que aprendimos es que siempre hay que ser claro y redundante desde la didáctica, para que no queden dudas. Las imágenes fotográficas son una construcción, son, al igual que el resto de las imágenes, un recorte de la mirada, y insisto con esto, porque
no es tan obvio, porque la fotografía capta muy fidedignamente lo que vemos, muy similar a cómo vemos. Entonces, muchas veces creemos que una foto es la realidad, comillas gigantes. Pero bueno, hago toda esta salvedad porque esta foto que saca Diego Cabrera de su hija, quien mira la foto de Santiago Maldonado y se ve interpelada por esa mirada, o al menos esa es la interpretación que hacemos de esa imagen, ¿no? Esta imagen él la publica en redes sociales, la republica un poeta santafesino, y hace 2 años, en 2017, esa imagen de pronto se viralizó en todas las redes sociales. Fue una imagen que circuló un montón, que fue muy... y que conmovió profundamente. Por eso la traigo, porque vuelvo a esta idea del poder de las imágenes, donde las imágenes nos generan cosas. Las imágenes nos pueden conmover, las imágenes nos pueden interpelar. Y en ese sentido pareciera que Ame, la hija de Diego Cabrera, Amelia, estaba interpelada por la mirada de Santiago Maldonado, ¿no? Bueno, a él después lo entrevistan, hay notas en la web que le hacen a él donde él dice que él sacó esa foto sintiendo que su hija había entendido cuál era el reclamo, ¿no? Que había entendido qué había pasado. Una niña muy pequeña de 2 años, ¿no? Traigo esto a colación de una frase con la que inician John Berger, Modos de Ver, en el ensayo 1, que dice: la vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar, ¿no? De esa forma él ya está planteando que mirar es una operación que no siempre es voluntaria, pero que, digo, a todas aquellas personas que tienen, que son videntes, digamos, ¿no? Y que por otro lado, hay una operación en cuanto empezamos a ver, y es que la vista se configura como lenguaje, ¿no? Hay un montón de información que vamos a recibir mediante la vista, al igual que de los otros sentidos, digamos, ¿no? Pero todo lo que llega a partir de la vista va a ser uno de los primeros estímulos que van a recibir los niños. Por eso esta niña de 2 años mirando esa foto es como una imagen donde se puede ver como ese diálogo, y eso es como la traía porque repensando esta charla se me venía esta cuestión que decía en este punto John Berger. Y además, por lo que sigue luego, en las páginas siguientes, donde él dice: poco después de poder ver, somos conscientes de que también podemos ser vistos. Y esto viene a raíz de cómo sigue desarrollando su libro John Berger, que es como muy interesante, porque lo que va a decir es que en el marco de la cultura visual, donde las imágenes abundan, donde estamos rodeados de imágenes constantemente, son las imágenes las que nos van a estar invadiendo visualmente, pero a su vez nos van a generar un condicionamiento a partir de saber que estamos siendo vistos. Y esto es algo que me parece fundamental en el uso de las imágenes que vamos a hacer luego en el aula. ¿Por qué? Porque él va a analizar en este sistema del arte que se empieza a generar con el Renacimiento, cómo las imágenes van a cumplir una función muy importante en términos de qué vale ser retratado y qué no, quiénes retratan y quiénes no, y en ese sentido ahí va a aparecer dos capítulos que él desarrolla sobre cómo se mira a las mujeres, ¿no? Cómo se las mira, cómo se las representa, y cómo ellas son y cómo ese juego en la representación hace que haya una construcción particular de la mirada por parte de las mujeres, ¿no? De cómo reconocemos que somos vistas. Por eso ahí entre los comentarios aparecía entenderlo como un teórico aliado del feminismo, coincido con eso. Entonces, en este sentido, él sigue desarrollando estas ideas de cómo la pintura permitió también en el marco del capitalismo dar cuenta del poder de determinadas personas, de las posesiones, y finalmente cierra, insisto, este texto es de 1972, hoy lo podemos seguir pensando si pensamos en el rol de las Instagramers, ¿no? o de las redes sociales, podemos seguir pensando, se siguen abriendo ideas en torno a esto, y entonces en el marco de la cultura visual,
la publicidad, que es el corte que hace él obviamente en el 70, que es donde elabora este libro, la publicidad y se retoma muchas de estas construcciones de la historia del arte, y toma la estética de las imágenes, del arte, la pintura sobre todo, y las manipula para construir en el marco del capitalismo un deseo, ¿no? Un deseo de consumo. Entonces, se construye sobre valores visuales de lo que está bien, como determinadas corporalidades, y luego también desde ese lugar piensa y retoma una forma particular de comunicación que van a establecer las imágenes en el marco del capitalismo mediante la publicidad. Entonces él dice, no es casual que objetos de consumo que no son en un sentido vitales, como un perfume, como el turismo, siempre se construye sobre personas jóvenes, con determinados estereotipos de belleza, o en lugares paradisíacos, ¿no? Bueno, eso se ve claramente en estos dos ejemplos. Ahora, acá pensando y recuperando lo que dice John Berger sobre la representación de las mujeres en la pintura, pero también pensando desde algunas cuestiones que podemos y debemos trabajar en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral de 2006, hay un eje que es prácticamente transversal a todos los niveles, que es la representación de los estereotipos, y en ese sentido me parece interesante cómo aparece la imagen femenina, ¿no? Voy a hacer como un breve recorrido, muy veloz, por algunos poquitos momentos donde se representan mujeres asociadas a su capacidad gestacional, con todo un sentido simbólico en el marco de culturas patriarcales. Si vemos, por ejemplo, qué pasaba con las representaciones de las mujeres en la antigüedad, acá traigo 3 ejemplos. La Venus paleolítica, que estamos hablando de muchísimos años antes de Cristo, ¿no? Lo mismo con, no sé, la diosa de las serpientes, de la cultura minoica, que es una imagen que se produce en una cultura también matriarcal, que cree en la madre tierra como fuerza generadora de la naturaleza, o diosas prehispánicas, como esta diosa que está pariendo, digamos. Hay una asociación a exacerbar determinados rasgos de las mujeres ligadas a su capacidad gestacional, ¿no? El vientre abultado, las mamas hinchadas, ¿no? Ahí hay una representación que apunta a eso. En la medida que hubo un cambio fuerte con la llegada de los aqueos al continente europeo, que es un pueblo indoeuropeo que sostiene una cultura patriarcal, hay un cambio muy fuerte en la representación de la mujer. La mujer deja de estar asociada al culto, o es representada un poco menos, digamos, y sobre todo hay una cuestión de tapar a la mujer. La mujer va a estar cubierta, ya no va a aparecer desnuda, y recién cuando entra en crisis el pensamiento griego del siglo V, lo que conocemos como el posclásico, se vuelve a desnudar la figura de la mujer, pero es un desnudo pudoroso, es un desnudo justificado por el tema. Es Venus o Afrodita, según cómo, o sea, la original es la Afrodita de Cnido de Praxíteles, después la revisitan esta imagen los romanos y la van a llamar la Venus, que es como su diosa del amor. Es la diosa del amor que está desnuda porque está entrando o saliendo al baño. Entonces la convención de representación de este cuerpo, que ya es un cuerpo estandarizado, siguiendo parámetros de lo que se entiende que es un cuerpo armónico, proporcionado, etc., va a ser la Venus que se está desnudando, porque entró, salió del baño, o sea, desnudo justificado y desnudo pudoroso. Se está tapando el sexo, no está mostrándose abiertamente. Esta forma de representación después la van a retomar en el Renacimiento, por eso Botticelli aquí la toma, también en el nacimiento de Venus,
Y es interesante porque también lo que recupera el Renacimiento de la Antigüedad clásica es la idea de idealización del cuerpo humano, ¿no? Entonces, cuando revisitamos y repensamos las formas de representación del canon femenino, nos vamos a encontrar con que se sigue tomando a la Antigüedad clásica como referente, y algo que es muy interesante y que pasa cuando logramos entender que las imágenes están siendo construidas y desde su construcción hay una manipulación, porque hay un canon, no hay un ideal de belleza sobre el cual se construye, que cuando contraponemos escenas, como por ejemplo acá las Tres Gracias, acá tienen a las Tres Gracias bailando en La Primavera de Botticelli, y en la de Rubens, que es una obra posterior de la transición entre el barroco y el rococó, tenemos unas mujeres que están desnudas y que tienen otra corporalidad, que no es una corporalidad tan idealizada como la que encontrábamos en la imagen de Botticelli. Y algo que dicen siempre en clase y que me llama poderosamente la atención cuando ven esta imagen es, tenían celulitis, ¿no? Porque hay algo que nos pasa, porque acá se le ven las piernas con pocitos, ¿no? Dirían en la tele, en las propagandas que te venden tratamientos anticelulíticos. Insisto con esto porque las imágenes siempre son representación, o sea, vuelven a presentar algo, una idea, ¿no? Estas formas de construir imágenes que son muy parecidas a como vemos, sea la fotografía, sea las pinturas, ¿no? A veces se nos vuelven verdad, se nos encarnan como las verdaderas formas de representar y de ser y de estar en el mundo. Por eso es tan importante entender esta idea de que las imágenes son representaciones y que estas representaciones tienen un impacto en la construcción de nuestras subjetividades, ¿no? Por eso trabajamos desde la educación artística y desde, no solo desde la educación artística en todos los niveles, sino también desde en el aula, porque lo propone la Ley de Educación Sexual Integral, la idea de la consolidación de los estereotipos, porque estos estereotipos de belleza, por ejemplo, en las mujeres construyen subjetividades, ¿no? Entonces, este bombardeo de imágenes que circula en la vida cotidiana en el marco de la cultura visual, por eso, bueno, traigo acá revistas, ¿no? Pero sí, podríamos pensar también en otras imágenes, ¿no? Como las imágenes, no sé, las selfies que nos sacamos, porque algo que dice John Berger, que es interesante, que es, la mujer por lo general es representada desnuda o con poca ropa, y hay una desnudez que es una desnudez construida a partir de la mirada del ojo masculino, ¿no? No es una primero que son varones retratando mujeres, mujeres desnudas, pero además esa representación es una representación en la cual la mujer es encasillada a partir de poder ser consumida para el ojo del varón, ¿no? Entonces, traigo a propósito estas imágenes de la revista, de una revista, digamos, donde se ve que cuando se acerca el verano también se acerca como todo un consumo donde nos proponen cuidar nuestro cuerpo, nuestra piel, nuestras medidas corporales, nuestras tallas. Entonces, quería como traer esto, ¿no? Bueno, pensando por ahí transversalmente qué pasa con las imágenes construyen estereotipos sobre qué es ser mujer, qué es ser varón, desde una lógica binaria claramente, pero que construyen subjetividad, ¿no? Que hacen que entendamos que solo es posible o que el ideal es este. Para quienes les interesa este tema, hay un proyecto que es muy piola, que se llama Mujeres que no fueron tapa, que lo encuentran en redes, que propone un festival de hackeo de estereotipos y que también parte del análisis de revistas, que es muy interesante, así que lo buscan en redes, Mujeres que no fueron tapa, y trabaja sobre todas estas cuestiones, es sumamente interesante y es muy, muy piola. Ahora, así como construyen estereotipos y modelan nuestra subjetividad, las imágenes también construyen memoria e imaginarios colectivos. Por eso seguimos creyendo que es importante tomar las imágenes, entenderlas, discutirlas. Aquí traigo una serie de imágenes que circulan en las escuelas, ¿no? Ya acá me voy acercando un poco a lo que hacemos en las aulas.
Acá tenemos una imagen muy interesante, que es la imagen de Napoleón cruzando los Alpes, y también, que es una pintura de Jacques David, y también San Martín cruzando los Andes. Perdón, Napoleón los Alpes y San Martín los Andes, ¿no? Y hay una construcción que es muy interesante, porque ahí tenemos al retrato del héroe, ¿no? Y que en el imaginario, quienes fuimos en una época a la escuela, creíamos que San Martín había cruzado a caballo, en un caballo blanco. Después entendimos que eso no fue posible, que era una construcción, que era un discurso, que San Martín no pudo haber cruzado a caballo, que tuvo que cruzar a mula, en camilla, ¿no? Así que en ese sentido lo traigo porque estas imágenes que circulan en la escuela también construyeron un imaginario para muchas generaciones sobre lo que es un héroe, cómo debe ser un héroe, y esta representación es antiquísima, viene de Roma y un poquito más atrás también. Después quería mostrar estas otras imágenes que tienen que ver con otras formas de construcción de ciudadanía que se da en la escuela, que tiene que ver con otro símbolo muy importante que es la pirámide de Mayo, ¿no? La Plaza de Mayo. Hay imágenes que usamos para los actos escolares que muchas veces nos sirven para contextualizar, para entrar en un periodo, y ahí están como la plaza, ¿no? La plaza en diferentes momentos. La Plaza de Mayo, en estas fiestas patrias, esta imagen es de Pellegrini, es una imagen de una fiesta patria que se festejó en 1840 aproximadamente, y después la primera ronda de madres, ¿no? Como espacios que fueron representados, retratados de diferente forma, y que generan un icono, como la imagen de Adriana Lestido, ¿no? Madre e hija, esta imagen de 1882, cuando ya estamos por entrar de vuelta en la democracia, y que se ve claramente el reclamo por memoria, verdad y justicia, que es algo que me parece que es interesante entender cómo determinadas imágenes construyen imaginario y también construyen memoria colectiva, y por suerte es en la escuela donde circulan, ¿no? Donde circulan y donde se ponen en discusión estas imágenes. Ahora, por eso, habiendo hecho como toda esta breve discusión sobre el poder que tienen las imágenes, cómo nos rodean, cómo modelan nuestras formas de pensamiento, quería que hagamos el ejercicio de reconocer cómo es que usamos las imágenes en la escuela. Porque nosotros usamos cotidianamente las imágenes, ¿no? Las usamos con un sentido pedagógico, porque por eso las elegimos y las incluimos en nuestros recursos didácticos, en contextos de aislamiento y por fuera del contexto de aislamiento, pero también muchas veces, a pesar de que las estemos usando con un sentido específico, es importante recordar que están construyendo sentidos, y eso también nos va a ayudar a repensar nuestras selecciones de imágenes. Entonces, por ejemplo, usamos imágenes cuando elegimos trabajar en inicial o en primaria con un libro álbum, ¿no? Bueno, también hay libros álbumes o historietas gráficas, novelas gráficas que podríamos usar en secundario, ¿no? Pero, bueno, no sé, por ejemplo, Isol es una ilustradora que nos encanta y que ella hace unos libros álbumes donde todo el tiempo esas imágenes están construyéndose a partir de los sentidos que pueden reponer, recuperar, dialogar con lo que efectivamente ven nuestros estudiantes. Otras veces las imágenes son nuestro propio objeto de estudio. Eso que tienen ahí es una captura de pantalla de una clase que en contexto de aislamiento sobre arte del Renacimiento para mis estudiantes la Manuel Belgrano, ¿no? O sea, a veces las usamos porque las analizamos en profundidad, porque son nuestro objeto de estudio, porque efectivamente hay algo que analizar en esas imágenes, y ahí se van a poner diferentes criterios en juego, ¿no? Si son criterios de... puede pasar que esas imágenes nos permitan discutir o condensar información, o que sean ejemplares, que haya algo excepcional en esa imagen, que nos permite contraponer con otro periodo. Otras veces simplemente las usamos con carácter ilustrativo. Esto pasó en tal época, y ponemos una imagen como para que dé cuenta del contexto, o para acompañar porque es de la época,
Y por último, sobre todo las usamos como recursos didácticos, ¿no? Y esto se ve por ahí en estos ejemplos que ponía, bueno, mirá esta imagen de este artista, por ahí un trabajo de descripción y después de imaginar a partir de eso, ¿no? De generar otros sentidos con eso. Entonces, recordar que las imágenes siempre representan y que en esa idea de traer determinadas imágenes, siempre está bueno cuando hacemos la selección como profes, pensar y preguntarnos algunas cosas sobre esas imágenes que elegimos, ¿no? Yo siempre hago ese ejercicio de preguntarme y de preguntarle a las imágenes, ¿esta imagen colabora con la construcción de algún estereotipo? Si no, ¿cuál? Puede pasar que yo esté eligiendo, me pasa cotidianamente, que cuando armo los PowerPoints para trabajar, las presentaciones de diapositivas para trabajar en el aula, muchas veces tiendo a usar artistas varones, y después cuando reviso una o tres digo, bueno, ¿por qué si hubo tantas mujeres en la historia del arte tengo que hacer el ejercicio de revisar para traerlas, ¿no? Bueno, ahí hay otras cuestiones que se ponen en juego de la disciplina, pero es interesante problematizarlas. Después, otra cosa que a veces también pensamos es esto que decía recién, se invisibiliza algún colectivo, estamos usando solo imágenes de personas blancas europeas, no estamos pudiendo traer ningún artista, ninguna autora en ese sentido, ¿no? No sé, latinoamericanos, etc. Ahora voy a ir para ahí justamente, que están mencionando en los comentarios. Y también, ¿qué es lo que queremos? Que generen múltiples lecturas, que pueda ampliar el repertorio visual de nuestros estudiantes. Para eso, la gran pregunta es qué se representa y cómo se representa. Entonces, todo este conjunto de preguntas, según el nivel educativo claramente, nos van a permitir pensar o repensar qué imágenes traemos a nuestras clases, aun cuando no seamos docentes de educación artística, ¿no? Porque muchas veces, como decía, el uso de las imágenes va más allá del uso que hagamos los profes de la educación artística. Entonces, lo que sí es muy importante, acá voy a traer los aportes de dos profesoras, doctoras, ambas, Gabriela Gustowski y Mariana Maggio, que ellas hablan de qué hacen nuestros estudiantes cotidianamente en torno a las imágenes. Nosotros estamos insertos en esta relación con las imágenes, claramente nuestros estudiantes también están insertos en su relación con las imágenes, y una cosa muy interesante es pensar qué sí hacen ellos. ¿Qué hacen? Hacen memes, hacen stickers, hacen guerra de stickers por mensajes, hacen estados de WhatsApp o de Instagram donde manipulan las imágenes, las transforman, las intervienen. Entonces, me parece que en ese sentido es interesante tomar el aporte. Bueno, acá traje, en contexto de aislamiento, la verdad que yo me hice una panzada, porque hay, por ejemplo, en Instagram un montón en redes sociales, un montón de diferentes memes sobre, los memes como estas imágenes que con un texto condensan sentido, transforman desde el humor, discuten ideas, ¿no? Sobre que van desde la humanidad hasta nuestra tarea docente. Y esto tiene que ver con algo que planteé, que para mí es muy interesante, que lo plantea Mariana Maggio, que es poder reconocer, ella está pensando particularmente en qué hacen los estudiantes con las redes, ¿no? Ella dice, los estudiantes con las redes hacen un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, buscan información, se encuentran y se ayudan, registran, se organizan, o sea, registran el material que elaboramos en las clases, algo que me pasa a mí seguido, que me pasaba cuando daba clases en el profesorado, que por ahí hacíamos un cuadro en el pizarrón y después lo fotografiaban, ¿no? Como tener ese registro de lo que se está charlando. Eso lo desarrolla en este libro que se llama Enriquecer la enseñanza, que es un libro muy, muy piola, es muy interesante para pensar. Ella piensa en cómo se puede en ambientes con alta disponibilidad tecnológica potenciar la enseñanza. Yo quería tomar esta idea y pensarla en ese sentido
con Augustowski también, ¿no? Como que ahí la nombraban en los comentarios, que ella trabaja mucho el enseñar a mirar, enseñar a formar la mirada, nosotros lo trabajamos también en la facultad, y en ese sentido, algo que me parecía interesante para pensar es, obviamente no es lo mismo el uso que hagan los estudiantes de nivel inicial o de nivel primario, que sí, por ahí mandan mensajes con stickers, ¿no? O que tienen un uso o una relación con las pantallas, por ahí menos autónomo que el que van a tener estudiantes, ¿no? Estudiantes de nivel secundario, nivel terciario. Pero sí me parecía acá interesante pensar en qué sí saben hacer ellos con las imágenes, qué saben y qué no saben, para poder proponer actividades, ¿no? O proponer un uso de las imágenes que potencie justamente lo que ellos sí saben y pueden hacer. Es importante que sepan buscar imágenes, que sepan buscar la fuente de las imágenes, que puedan usar las imágenes para sintetizar ideas o justificar por qué eligen una imagen, que puedan conceptualizar mediante imágenes procesos históricos o culturales, que puedan comparar conceptos, también pueden revisar sus propios consumos culturales, que eso para mí es lo más interesante, que puedan hacer este trabajo de construcción de cómo miramos y cómo somos vistos, qué nos propone la publicidad, qué lugar nos da la cultura, sobre todo la cultura del consumo, recrear imágenes, intervenirlas. No sé, con los más chicos podríamos jugar a que identifiquen cómo una foto es un recorte de la mirada jugando con marcos, ¿no? Esto lo trabaja mucho Augustowski u otras autoras que trabajan en esta línea, pero bueno, por ahí con los más grandes podríamos proponerles que produzcan imágenes donde esto lo pongan en juego. Y bueno, para finalizar, quería un poco pensar que el desafío se trata de posibilitar que en el acto educativo mediado por pantallas en el cual nos encontramos, ofrecer una mirada crítica, una discusión y una construcción sobre cómo están construyendo su propia mirada crítica en este mundo de imágenes, ¿no? Imágenes que los están bombardeando, que les están imponiendo determinados estereotipos, consumos y formas de ser y estar en el mundo. Bueno, las imágenes también pueden ser una oportunidad para repensar todo esto, para volver a mirar el mundo. Lo vemos en las infancias, y cuanto más claro lo tengamos y más lo trabajemos y enseñemos a mirar críticamente, creo que más y más interesante va a poder ser esta idea de ofrecer diferentes formas de mirar, más allá de la educación artística, porque insisto, desde la educación artística esto lo estudiamos, pero el uso de las imágenes hoy, cotidianamente, en la actualidad, nos involucran a todos, ¿no? Niñes, adultos, entonces, en ese sentido me parecía como interesante dejar esta reflexión. Bueno, hay unas imágenes que por ahí son un poco del plano de lo íntimo, pero que me parece que esa experiencia con las imágenes está cotidianamente puesta en juego. Así que bueno, quería nuevamente agradecer la invitación, tanto de la Biblioteca Nacional del Congreso como de Contacto Ciencia, a participar en esta charla. Espero haber sido clara, no haber por ahí bombardeado de info. Cuesta organizar a veces tanta info cuando, bueno, uno se apasiona con estos temas. Los que somos fans de las imágenes necesitamos siempre como repensar una y otra vez nuestras propias prácticas y el uso y el consumo que hacemos de las imágenes. Y lo que sí quería invitarlos, este ciclo de charlas continúa. Va a continuar el 16 de julio, porque el jueves que viene es feriado nacional, por el 9 de julio, por el Día de la Independencia. Entonces vamos a contar con una charla de la doctora en lingüística, investigadora de CONICET, profesora de etnolingüística de la Universidad de Buenos Aires, Florencia Chicone. Ella va a trabajar en este taller, en este ciclo de charlas, la diversidad lingüística en la escuela y en casa, el lenguaje y los derechos lingüísticos en tiempo de pandemia, cómo enseñar desde la valoración de las diferentes formas de habla en el aula virtual, prácticas innovadoras de los desafíos
que plantean las transformaciones actuales. Bueno, eso es la invitación para dentro de 15 días, se va a transmitir por la biblioteca y por Contacto Ciencia, así que bueno, agradezco mucho por todos los saludos a los compañeros de los diferentes profesorados que estuvieron ahí comentando, y también a los colegas estudiantes que en algún momento fueron, a los colegas profes que en algún momento fueron estudiantes, que ahí también vi a varios comentando, así que bueno, mando un gran abrazo, y bueno, seguimos pensando, porque la experiencia con las imágenes es algo que nos atraviesa cotidianamente. Les mando un abrazo.